Bueno, vamos a empezar con las comunicaciones. En primer lugar, va a intervenir doña María Teresa Heredero Campo, que es licenciada en Derecho, doctoranda en el área de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca. Es miembro del equipo de trabajo del proyecto I+D+I del Ministerio de Economía y Competitividad, del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, privacidad y redes sociales. Y además es colaboradora de la Cátedra de Seguridad de la Universidad de Salamanca, vinculada a Ciencias de la Seguridad. Doña María Teresa Heredero nos va a hablar de la retirada de contenidos lesivos y del derecho al olvido en Internet y redes sociales en casos de violencia de género. Cuando quieras. Buenos días a todos los aquí presentes, que están haciendo un esfuerzo, dado que es la tercera jornada, el cansancio se va notando, es viernes, entonces bueno, le agradezco la asistencia de forma anticipada. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero dar el agradecimiento máximo, dadas las circunstancias excepcionales que nos permiten estar aquí esta mañana, a la directora del Congreso, a doña Marta del Pozo. Primero, por contar una vez más conmigo, segundo, por su disponibilidad y tercero, por aclararme un poco de qué hablarles esta mañana aquí a ustedes. En segundo lugar, a Marta León, como no puede ser de otra manera, por sus amables siempre palabras y su eterna sonrisa, que siempre que te cruzas con ella tiene una sonrisa en el pasillo. Y por último, evidentemente, a los miembros del equipo, al comité organizador. Yo he venido a hablarles de un tema que nos va a ocupar los próximos minutos, derecho al olvido desde un enfoque de género. Algunos de ustedes pueden pensar, ¿qué tiene que ver la violencia de género con el tan nombrado en los últimos meses derecho al olvido? Sin embargo, la realidad imperante nos muestra que sí que tiene que ver, un panorama bien distinto. Dado el tiempo de que dispongo, simplemente me voy a limitar a exponerles el tema, un tema que yo considero que es controvertido, que es actual, que es interesante, está mal que yo lo diga, pero creo que es así, y me limitaré a exponerles los puntos que en mi opinión son más relevantes o más importantes respecto al estado de la cuestión. Evidentemente lo voy a abordar desde una perspectiva más que penalista, que me gustaría porque el tema se presta, desde una perspectiva de lo que yo soy, ¿vale? Que soy civilista, con el único fin de invitarles a reflexionar y de que saquen sus propias conclusiones. Para que entiendan un poco la relación entre ambos términos, violencia de género y derecho al olvido, pensemos en un ejemplo de una persona que, presa del enfado, de los celos, de un sentimiento que le provoca una ruptura o una infidelidad y con ánimo de vengarse o de hacer daño, publica información injuriosa, graba una paliza o simplemente sube contenidos a la red en forma de fotografías o de vídeos comprometidos. ¿Esto se podría considerar como una violencia de género? Lo dejo planteado. Piensen además en las consecuencias que le puede acarrear a una víctima, no solo a nivel social, por la estigmatización que lógicamente a la que se va a ver sometida la víctima, sino también por la pérdida de seguridad, la pérdida de autoestima, incluso pudiendo llegar a perder el trabajo en caso de que no lo tenga, presentar dificultades para que lo encuentre. Es indiscutible que conductas como esta nos hagan pensar en la transgresión, en el quebranto de derechos fundamentales como la dignidad, el honor, la propia imagen, derechos que, como todos sabemos, se encuentran recogidos a nivel constitucional y en otras leyes específicas, como por ejemplo la Ley 1/1982 de protección de derecho al honor, derecho a la intimidad, a la imagen y a la intimidad personal y familiar, o la Ley Orgánica de Protección de Datos. Lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que en esta sociedad del conocimiento, los usuarios de Internet, creo que todos los aquí presentes, tenemos derecho a controlar los datos que sobre nosotros mismos circulan en la red. Yo les dejo unas preguntas a modo de reflexión. ¿Qué puede hacer una víctima que está sometida a las conductas que hemos citado antes, ¿no? Cuando suben una foto, suben un vídeo o la insultan, ¿vale? ¿Quién es el responsable? Únicamente podríamos considerar responsable a la persona que lo sube, al sujeto que publica esa información, que la divulga, es decir, al agresor en este caso, en un caso de violencia de género, o esa responsabilidad también puede alcanzar a otros sujetos susceptibles también de sufrir consecuencias. Véanse, por ejemplo, los intermediarios que proporcionan
alojamientos o enlaces de acceso a esa información. ¿Qué se puede hacer? ¿Podemos hacer que desaparezca esa información? ¿Podemos retirarla? ¿Podemos retirar los enlaces en los buscadores que remiten a esa información publicada? Respecto al responsable, evidentemente el responsable va a ser la persona que realiza la conducta, para mí sí, de violencia de género. Responderá en vía civil, responderá en vía penal, responderá como estime la justicia. Pero, ¿responderán los intermediarios que digitalizan, reproducen y comunican determinada información en la red, permitiendo a los usuarios acceder a contenidos de una forma extremadamente sencilla? La primera pregunta que nos tenemos que plantear respecto a la responsabilidad de intermediarios es: ¿podemos dirigirnos contra el titular de la red? Es decir, ¿podemos ir contra Facebook? ¿Podemos ir contra Twitter? ¿Contra Flickr? ¿Contra YouTube? ¿Vale? La respuesta es sí. Sí, porque encuentra un cobijo legal en el artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, puesto que son prestadores de servicios de alojamiento y almacenamiento de datos en la sociedad de la información y por lo tanto se les aplica un régimen de responsabilidad. Ahora bien, tendremos que ver los criterios de aplicación que nos marca el artículo 16 y tendremos que analizar si esos prestadores conocen o no conocen la licitud o ilicitud de ese contenido que está subido a la red, imponiéndoles por lo tanto un deber de colaboración para impedir que en el caso de que se trate contenido ilícito se siga divulgando. En concreto, el artículo dirige la exoneración, tira la exoneración de estos servicios hacia el hecho de que los intermediarios solo, exclusivamente, se encargan de albergar datos proporcionados por el destinatario del servicio, es decir, a priori no pueden ser responsables de la información que sube otra persona. Pero, ¿qué va a pasar? Que cuando tengan conocimiento explícito de la información que está subida, evidentemente sí tienen que actuar diligentemente retirando los datos o haciendo imposible el acceso a los mismos. Una vez que hayamos retirado o no la información, la noticia es evidente que puede trascender a medios de comunicación, a medios de prensa, y en ese caso ya encontramos una dificultad, porque tenemos la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de información. Entonces se hace importante traer a colación el artículo 17 de la citada ley, de la 34/2002, que nos habla de los servicios que facilitan enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda. Estamos hablando ahora ya de los buscadores. En este caso tampoco la ley considera que sean responsables a priori, porque no pueden conocer la información, toda la información que albergan, que suben. Lo que hacen es que, si ven que hay un contenido ilícito, en este caso el contenido queda suprimido o inutilizando el enlace cuando tenga conocimiento efectivo de esa ilicitud del contenido, al que redireccionan al usuario. Y es en este momento donde precisamente entra en juego el derecho al olvido. Vale, decirles solo a efectos de que lo tengan en cuenta o que lo tomen en consideración. El derecho al olvido se venía contemplando por primera vez en el borrador del Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea en el artículo 15. Se contemplaba como derecho al olvido y borrado. En la redacción actual se encuentra situado en el artículo 17 y se dice derecho al olvido y a la supresión. De forma general, por decir una definición, derecho al olvido no es otra cosa que una representación del derecho a la cancelación de los datos cuyo titular no quiere que aparezcan en la red, o en otras palabras, el derecho que a través del legal reconocimiento permite a cualquier individuo cancelar los antecedentes informáticos, la información que un día colgamos en la red y que ahora nos interesa que desaparezca por el motivo que sea. La razón del ser del fundamento de este nuevo derecho la podemos encontrar de nuevo en la Constitución, en el artículo 18.4, que nos hace mención expresa a que la ley tiene el deber de limitar el uso de la informática en aras a salvaguardar el honor y la intimidad de las personas. En mi opinión, el derecho al olvido viene a ser una aplicación de lo que se conoce comúnmente como uno de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. En este caso, concretamente, el derecho de cancelación, contemplado en la Ley Orgánica, en la Ley de Protección de Datos en el artículo 16. A nivel jurisprudencial, sí que me gustaría hacer una muy breve referencia. El caso Costeja, ¿vale? El caso de Mario Costeja, que ponía en liza dos derechos fundamentales. Por un lado, el acceso a la información y por otro lado, la protección de datos. Se materializa este caso en una sentencia que además no tiene precedentes, procedente del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo, asunto 131-12, para el que lo quiera ver si alguno de ustedes no lo conoce, donde por primera vez se reclama el reconocimiento de ese derecho al olvido y cuya primera manifestación a nivel nacional fue dictada en la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha de 17 de julio de 2014, muy recientemente. Pero es que además, a fecha actual, contamos con más de 18 sentencias de la justicia española provenientes de la Audiencia Nacional que, haciendo suya la jurisprudencia europea sobre el denominado derecho al olvido, reconoce que los ciudadanos pueden exigir a los buscadores la supresión del acceso directo a las informaciones de carácter personal que se consideren lesivas o ilícitas. ¿En qué casos? En casos de que no esté justificado el interés público y de que la persona carezca de relevancia. Señalar evidentemente que el borrado va a incluir la eliminación de todos los enlaces que nos lleven a esa información que pretendemos que sea borrada o suprimida. Y por último, ya para terminar, apuntar una cuestión que a mí me parece interesante. Al igual que hablamos sobre la posibilidad de retirar información publicada o enlazada a petición de la víctima de una agresión de violencia de género, tengan en cuenta que el agresor, una vez que ha cumplido condena, una vez que ya digamos que ha resarcido, entre comillas, el daño, puede solicitar la cancelación de datos, de determinados datos, ejerciendo también el derecho al olvido, lo cual puede parecer que es una injusticia, pero bueno, bajo mi punto de vista. Como ven, ya termino, simplemente me ha dado tiempo a tirar la piedra y a esconder la mano, ahí les dejo con la reflexión, pero me parece un tema interesante y les invito a reflexionar sobre ello, a crear conciencia social, que me parece muy importante, en torno a todo lo que publicamos en Internet, no solo lo que publicamos, lo que retuiteamos y a lo que le damos divulgación también, y sobre todo en redes sociales, no solo en Internet. Y, por supuestísimo, a no amparar conductas que sean susceptibles de ser tipificadas como violencia de género. Es todo cuanto tenía que decir. Bueno, las diapositivas se me han olvidado un poco. Simplemente, muchas gracias por su atención y este es mi correo electrónico. Cualquier cosa que tengan o que duden, ahí estoy disponible. Gracias.